Bueno, espero que tingueu preguntetes, perquè jo crec que és molt interessant. O sigui que, quan vulgueu, comenceu, que estan aquí les 3 preparades. Endavant. Vinga. Pitxuf? Que esteu dormits? Per allà. Gràcies. Hola. El més freqüent en les esportistes és sobre la incontinència urinària, però pel que fa al vaginisme o a la vulvodínia, ho heu vist molt present en esportistes o És no? que no he entès què és. El què? El vaginisme o la vulvodínia en esportistes, si ho heu vist... No, en algun dels casos que et ve algun dolor sí, però no és lo habitual, almenys, clar, és el que he dit, que costa que et vinguin a explicar aquestes coses, però si ben explicar alguna cosa, ben explicar les pèrdues, vaginisme o així, no. En la meva experiència, almenys com treballo amb fisioterapeutes uroginecològiques, sí que sempre abans de que entrenin amb mi passen per valoració, llavors jo sí que he acompanyat a dones amb aquest tipus de disfunció i al final també s'ha de tenir en compte perquè com a professional, per exemple, no seria adequat prescriure Kegels igual a aquest tipus de dones perquè ja parteixen d'un to del sòl pelvià excessiu. Per tant, és important estar en comunicació amb fisios del sòl pelvià, però sí, llavors l'abordatge ha de ser diferent en aquest sentit, però tampoc sortir de la línia que hem comentat. Alguna pregunteta més? Per allà baix. Hola, quería preguntar sobre pubalgia, que vosotras tenéis mucha experiencia aquí con pubalgia, porque yo con mis pacientes tengo bastante, principalmente ahí con corredores, por saber. Yo únicamente la experiencia que tengo con pubalgia no es tanto en el ámbito de fisioterapia deportiva, sino más en el ámbito de embarazo. Pero en este caso creo que es por un tema de cambios biomecánicos del embarazo y no sé si en tu caso iba por ahí la pregunta. No lo creo, no. En el mundo del deporte hay pubalgias, pero yo creo que tampoco tiene mucho que ver en el suelo pélvico. Sí que es la misma zona, pero normalmente es un desequilibrio del trabajo de abdominales, aductores, zona lumbar, y tienes que equilibrar todo el trabajo de esta zona para que trabaje correctamente. Y yo quisiera añadir, el tema de la pubalgia en la mujer, quizá a veces nos vamos más al tema del suelo pélvico y no situamos tanto en pubalgia, la parte biomecánica y el conocimiento del tipo de deporte, cómo hago ese gesto, hacer un estudio un poquito más allá, ¿no? A veces es lo que digo, que a veces nos centramos solo en el dolor, en la molestia, tenemos que mirar más allá. Y si biomecánicamente no se está haciendo bien el gesto de ese deporte, entonces el diagnóstico puede cambiar un poquito. Entonces, pubalgias existen, pero a veces no están todas diagnosticadas como tal. Vale, yo tengo una pregunta por una cosa que dijo Sandra, que es que recomendaba que se vaciara la vejiga antes, durante y después del entrenamiento. Y si le recomendarías eso a una deportista y si eso no podría alterar el reflejo miccional. Sí, bueno, en ese caso hablaba de conductas que hacen las mujeres que no son adecuadas. No hablaba de prescribir esto, era simplemente decir qué es lo que hacen las mujeres. En este caso sí que tendríamos que intentar llevar el hábito miccional a lo que corresponde, pues que la mujer vaya al baño cada 3-4 horas, también va a depender de la hidratación, pero en ningún caso prescribir este tipo de conductas a las mujeres. No sé si era esa la pregunta. Bueno, sí puede afectar hacer esto también al hábito miccional, no solo la incontinencia, sino que estar repetidamente orinando pues puede hacerte luego que tengas una respuesta inadecuada en cuanto a ese hábito. Vale, gracias. Tengo 2 preguntas. Una, doctora, ¿qué tal, doctora Eva? Hola. Primero, el tema del ciclo menstrual, que siempre me parece súper interesante, ¿cómo se puede abordar en clubs amateurs? Porque sí que es cierto que la mayoría de charlas, congresos nos van hablando, en casos muy especiales, del alto rendimiento,
con Marta también, que trabaja en el CAR, con alto rendimiento y demás, pero habemos quienes no estamos en el alto rendimiento. Y el día a día es en clubs amateurs y cómo poder abordar tanto con padres de familia para que no te miren raro, de que, ¿por qué estás hablando de este tema con mi hija, con tal? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo poder abordar? Y después tendré otra pregunta sobre el suelo pélvico, pero lo hago... Vale. Una de las últimas diapos que os he hablado de una escuela de danza, ¿no? Eso es totalmente amateur, ¿no? Pueden haber niveles de profesionalidad. Entonces, yo diría que hay dos maneras de abordar. Una es, si en ese club amateur hay una dirección a la que tú puedas acudir y explicarle esa necesidad de hacer algún tipo de charla con familias / deportistas, esa es una manera. Que no sea incisiva, es decir, que no sea algo que para mí debería ser obligatorio, evidentemente, pero que esté abierta a. Y de hecho hay clubes amateurs que aprovechando jornadas de padres o de informativas, hacen este tipo de charlas, porque ya es algo abierto, es algo que se normaliza y por tanto, yendo por ahí sería una opción. Y luego, evidentemente, según el tipo de entrenador que haya, también esa es una manera de entrar. Sí que es cierto que ahí sí que no me he encontrado yo en situaciones en las que no debería ser, pero si es una entrenadora, es más fácil que si es un entrenador. Y es así, y no debería ser, porque al final el entrenador chico está trabajando con chicas, con lo cual eso no debería ser. Y por tanto también es un tema de sensibilidades. Y es trabajo nuestro ir sensibilizando a la sociedad que si tú llevas a chicas, deberías poder hablar de ese tema, pero quizá tú te tienes que formar antes, ¿no? Y ahí está esa dicotomía de por dónde entro. Pero depende mucho de las sensibilidades de los clubes, pero si se puede hacer algún tipo de jornada donde las familias estén incluidas, es mucho más fácil. Vale, gracias. Y respecto a suelo pélvico, ¿qué tan frecuente se da, o dentro de su experiencia, en hombres? Porque también sabemos que todo el tema del suelo pélvico en hombres, a diferencia con las mujeres, suele ser un poco más tabú, porque además también está muy relacionado con la disfunción sexual y todo los problemas que genera el suelo pélvico. Y en función a su experiencia, en hombres, ¿cómo se podría trabajar? Porque también hay chicos que a lo mejor ni tienen idea que les está pasando algo porque creen que después de terminar un partido se dan cuenta que derramaron un poco de pipí, etcétera. Entonces, también ¿qué experiencia tienen ustedes? Y gracias. Yo, en mi caso, en el CAR, ya he dicho que no he tenido ningún chico ha venido a preguntar o ha preguntado a su fisioterapeuta sobre si tiene algún problema. Ninguno. Entiendo que hay, no sé si tan jóvenes hay, pero entiendo que hay seguros. Pero, o sea, no te puedo decir que experiencia porque nadie ha dicho nada. En mi caso, con mis compañeros y compañeras de uroginecología, fisios de suelo pélvico, la referencia que tengo es que sí que hay hombres que necesitan tratar el suelo pélvico porque las disfunciones están presentes, pero que les llegan tarde, es decir, les llegan peor, porque también por lo que has comentado tú, que es un tema tabú, pero cada vez hay más prevalencia porque cada vez supongo que pues se animan a exteriorizarlo más, pero ponemos el foco en mujer, pero ellas también lo sufren y también pues podríamos hacer también de nuestra parte pues dinámicas que se refirieran también no solo a mujer, sino también al hombre para que lo podamos abordar. Pero, por ejemplo, en los deportes de halterofilia y powerlifting, los hombres también tienen, es bastante equiparada la incontinencia en cuanto a las mujeres. No sé si tú ahí en el CAR, no, ¿eh? Solo he tenido chicas. Vale, pues bueno, yo sé que en este deporte la incontinencia es la misma en tanto en hombres y en mujeres, o sea que... Bueno, ya veo que ya estáis esperando comer algo. Bueno, muchísimas gracias.
Ah, claro, que me despisto de ti. ¿Funciona? Estaba de espaldas. ¿Se me oye? ¿Sí? Sí. Sí, una última pregunta. En niñas adolescentes que aún no tienen la menstruación y están practicando deporte de alto rendimiento, ¿es posible que tengan más riesgo de lesión que las que ya tienen la menstruación? Vale. Si no han tenido una menorrea primaria, es decir, Que aún no han es tenido decir, si suficiente- todavía no ha llegado, estamos hablando que todavía no tienen ese pico de crecimiento, es decir, todavía siguen en su evolución de crecimiento. No podemos ligar siempre riesgo de lesión a menstruación. O sea, eso es un error que incluso a veces nosotros cometemos, porque es una pieza más de la que hemos visto al principio. ¿Que existe posibilidad de riesgo debido al tema hormonal? Sí, pero antes de tener ese cambio fisiológico, son como los chicos. O sea, no existe ese pico hormonal y por tanto no podemos decir que hay ese riesgo. Si no existe esa menorrea primaria, que ahí sí que tenemos ya que hablar de riesgo de lesión porque puede haber una patología y eso es importante. Pero decir que el riesgo de lesión va ligado a esa hormona porque ya tienen la primera menstruación es ser un poco atrevido. Ahora, que teóricamente podría ser, sí, pero bueno, se coge con pinzas. Ya, es un poco difícil. Yo porque en mi práctica clínica sí que tengo niñas adolescentes que aún no tienen la menstruación y están en un nivel de alto rendimiento y estoy viendo lesiones, por ejemplo, de fracturas por estrés a nivel óseo que a lo mejor no veo en niveles más altos, pero no sé... ¿De pequeñas fracturas de Sí, estrés? sí, ¿De qué deportes? danza clásica. Vale. Deja que haga un paréntesis en ese... Porque ahí podríamos estar hablando del síndrome que no he hablado yo y que hablará el doctor Domínguez, que son bajas disponibilidades energéticas, que allí es otro mundo y el tema de lesión ósea no va tan ligado a esa no menarquia, sino a una baja disponibilidad y eso es otro mundo que ya lo hablará él porque si entro yo no acabamos. De acuerdo, Bueno, pues esta vez sí. Creo que no. ¿Ya está? Muchísimas gracias, Marta, Sandra, Eva. Os han encantado. Bueno, a mí por lo menos las tres ponencias estupendas. Y ahora...